¿dónde nace realmente el rodeo? Cuando hoy se dice rodeo, casi todos imaginan Estados Unidos. Arenas enormes, gritos del público, jinetes rubios con sombreros grandes, botas brillantes y toros furiosos saltando en medio del polvo. Piensan en música country, jueces, cronómetros, premios y desfiles. Pero esa es solo la parte moderna. Viajemos al principio. Año 1530 y tantos. México todavía no era México. Era la Nueva España, una colonia del Imperio Español. Los conquistadores acababan de llegar y trajeron consigo dos animales que cambiarían para siempre la historia: el toro y el caballo. Para los pueblos indígenas, estos animales eran completamente desconocidos. Nunca habían visto un caballo. Imagínalo un momento. Estás en tu aldea, entre nopales y tierra seca, y de pronto ves a hombres montados sobre bestias enormes, rápidas, musculosas, que parecen mitad hombres, mitad criaturas mágicas. Al principio hubo miedo, y con razón. Pero con el tiempo, ese miedo se convirtió en respeto, y luego en conocimiento. Los españoles usaban a los caballos para moverse, pelear y trabajar. Los toros, por su parte, servían para arar la tierra, para jalar un arado de madera que abría surcos donde se sembraba. Era un trabajo durísimo, repetido cada temporada. Sin toros no había cosecha, sin cosecha no había comida. Los pueblos originarios y los mestizos, los hijos de españoles e indígenas, aprendieron pronto a usar esos animales. No era un lujo, era una obligación. Aprendieron a domarlos, y conviene detenernos aquí. Domar no es acariciar. Domar es convertir a una bestia salvaje en un animal que te obedece, que trabaja contigo. Eso exige fuerza, paciencia, inteligencia y valor. Un toro bravo podía matar en segundos. Un caballo sin adiestrar podía dejarte inválido. Por eso, quienes lograban dominar a esos animales eran respetados. No eran simples trabajadores, eran los valientes del campo. Y así, sin público ni premios, fue naciendo una cultura. Una manera propia de tratar con animales grandes. No se copió de ningún otro país. Se creó aquí, con ingenio, sudor y necesidad. Y con ella aparecieron las herramientas que definirían todo un estilo. La principal, la riata. La riata es una cuerda gruesa de cuero trenzado, usada para lazar, es decir, para atrapar a distancia, a un toro por el cuello o los cuernos, y controlarlo sin tener que acercarse demasiado. Esa técnica se fue perfeccionando durante los siglos XVI y XVII, hasta convertirse en un verdadero arte. En los grandes llanos de la Nueva España, entre polvo y sol, nacieron los primeros hombres expertos en montar y lazar, los futuros charros. Las haciendas eran el corazón de esta vida. Eran enormes extensiones de tierra donde se criaba ganado, se sembraba y se producía todo lo necesario para vivir. Allí, el trabajo era constante. Había que reunir reses, separarlas, curarlas, marcarlas, domarlas. Todo dependía de hombres que sabían manejar una riata, un caballo y su propio miedo. Así surgieron los charros. Hoy la palabra evoca trajes bordados y sombreros elegantes. Pero en aquel tiempo significaba otra cosa. Significaba ser un hombre de campo, capaz de controlar una estampida, de lazar un toro en movimiento o de montar un caballo sin silla. El sombrero ancho no era adorno, sino defensa contra el sol. Las botas altas protegían de espinas y golpes. Cada prenda tenía un motivo. No había lujo, había funcionalidad. Con el tiempo, dentro de esas haciendas, la habilidad comenzó a medirse. No todos eran iguales. Algunos lazaban más rápido, otros domaban animales más bravos. Otros resistían más tiempo montados. Y como en todo grupo de hombres hábiles, nació la competencia. Sin dinero, sin jueces, sin trofeos, solo orgullo. Querían demostrar quién era el mejor, quién merecía respeto. Sin saberlo, habían sembrado la semilla de lo que siglos después se convertiría en el rodeo. Esa semilla empezó a viajar, porque el ganado mexicano no se quedó quieto. Los grandes arreos de reses se extendieron hacia el norte.
En esa época no existían las fronteras modernas, solo extensiones de tierra, desiertos y montes. Los vaqueros, que no eran otros que los mismos charros del norte, arreaban miles de cabezas de ganado hacia lugares que hoy se llaman Texas, Nuevo México, Arizona o California. Llevaban consigo sus costumbres, su ropa, su riata y su manera de montar. Y aquí está un detalle que mucha gente ignora. La palabra vaquero viene de vaca. Cuando los estadounidenses adoptaron esas prácticas, tradujeron literalmente el término vaquero. Pero el oficio, la técnica y la forma de montar ya existían en México mucho antes. Años después, en el norte, esas prácticas se transformaron en competencia deportiva. Se añadieron reglas, cronómetros, premios. En México, en cambio, el espíritu se mantuvo más tradicional, más ligado a las fiestas, al trabajo y al orgullo campesino. Con el tiempo, esa mezcla de trabajo y celebración dio origen a dos expresiones distintas: la charrería y el jaripeo. La charrería mantuvo la elegancia técnica, lazadas perfectas, floreo de riata, doma del caballo. El jaripeo tomó el camino del coraje y la emoción popular. Resistir arriba del toro, desafiarlo, casi bailar sobre él. Pero el origen de todo, la raíz verdadera del rodeo, sigue estando aquí. No en los estadios iluminados del norte, sino en las tierras polvorientas donde por primera vez un hombre mexicano lanzó una riata para controlar un toro. No en los concursos modernos, sino en las faenas del campo, donde cada movimiento era cuestión de vida o muerte. Por eso, cuando hoy alguien pregunta ¿dónde nació el rodeo?, la respuesta no está en los Estados Unidos. Está en los campos de la Nueva España, en los hombres que aprendieron a domar lo indomable, en los que convirtieron la necesidad en arte. De ellos nacieron los charros, los vaqueros y toda una cultura que cruzó fronteras sin proponérselo. Así empezó todo, con sol, polvo, esfuerzo y coraje. Sin aplausos, pero con historia. Mientras ese origen rural echaba raíces en la vida cotidiana de México, la figura del charro empezó a transformarse. Al principio, como ya se dijo, era un simple trabajador del campo. Un hombre que sabía montar, lazar y domar animales grandes. Pero con el tiempo, esa imagen dejó de ser únicamente la de un hombre de faena. Empezó a convertirse en algo más profundo, en un símbolo de fuerza, de valentía, de orgullo y de identidad. Esto no ocurrió de golpe, fue un proceso largo, formado entre trabajo, guerras, fiestas y costumbres que se fueron pasando de generación en generación. En las grandes guerras que marcaron al país, la independencia, la intervención francesa y la revolución, muchos charros participaron activamente. No eran soldados profesionales, no habían entrenado en academias militares, ni llevaban uniformes elegantes. Pero tenían algo que muchos militares no tenían: experiencia enfrentándose a bestias. Sabían manejar caballos salvajes, resistir embestidas de toros, moverse con soltura en terrenos difíciles. Si podían dominar una bestia de cientos de kilos, también podían enfrentarse a un enemigo humano. Por eso, su figura empezó a ganar un respeto diferente. Ya no se les veía solo como trabajadores del campo, se les veía como combatientes valientes, hombres de temple que sabían actuar bajo presión. A muchos de ellos se les conocía como chinacos. Esa palabra, chinaco, se usaba para nombrar a los hombres del campo que peleaban a caballo sin uniforme, con ropa sencilla, pero con una valentía que no necesitaba adornos. Su imagen se volvió sinónimo de resistencia y fuerza. Con el paso de los años, ya no solo se les respetaba en el trabajo, ni en la guerra. La figura del charro empezó a aparecer en celebraciones, fiestas patronales y fechas importantes. Se estaba convirtiendo en parte de la identidad mexicana. A finales del siglo XIX ocurrió un hecho clave. En el estado de Colima, en un lugar llamado Villa de Álvarez, comenzaron las llamadas fiestas
charrotaurinas. Estas fiestas mezclaban devoción religiosa con tradición campesina. Cuando llegaba una celebración importante, la gente no solo rezaba o desfilaba, también sacaba los toros. Se hacían suertes, lazadas, competencias improvisadas entre los más hábiles. Era una mezcla de fe, fiesta y trabajo. Y con el tiempo se convirtió en una tradición que aún sigue viva. Estas fiestas no eran un espectáculo vacío como algunos piensan hoy. Eran una manera de mostrarle al pueblo quién dominaba mejor la riata, quién tenía el pulso más firme, quién podía mantenerse sobre un animal que no quería ser montado. Era orgullo puro. La comunidad se reunía no solo para mirar toros, sino para mirar a sus propios hombres, sus vecinos, sus amigos, sus familiares, demostrar su habilidad. Era la primera forma organizada de espectáculo público relacionado con lo que antes había sido simplemente necesidad de sobrevivir. Con los años, estas competencias dejaron de ser improvisadas y comenzaron a organizarse. Ya no era solo un grupo de hombres en medio de un corral. Se empezaron a establecer reglas, a definir suertes, que son maniobras específicas que deben hacerse con precisión, y a formar estilos propios. Los charros ya no eran solo trabajadores, ahora también eran competidores. El público no iba solo a ver una lazada, iba a ver quién la hacía mejor. Mientras tanto, en Estados Unidos un proceso parecido estaba ocurriendo. El rodeo empezaba a formalizarse como deporte, con cronómetros, jueces, puntuaciones y premios. La diferencia fue que allá ese proceso se institucionalizó más rápido, se organizó a gran escala. Pero no se debe olvidar algo. Las técnicas que usaron para construir ese deporte venían de aquí, de México. En nuestro país, la tradición tomó caminos propios. La charrería conservó la elegancia técnica, lazadas precisas, floreo de riata, acrobacias con el caballo. El jaripeo, en cambio, se acercó más al pueblo, fuerza bruta, valor y emoción pura. A mediados del siglo XX, en estados como Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos, donde el campo aún marcaba la vida diaria, los jinetes comenzaron a innovar. Empezaron a usar una herramienta nueva llamada pretal de grapas, una especie de agarradera metálica sobre el lomo del toro para sujetarse durante la monta. Esa idea nació al observar lo que hacían los jinetes del norte, pero no se copió al pie de la letra. Se adaptó al estilo mexicano. Lo que en el norte era rígido y medido, aquí se volvió libre, expresivo y emocionante. Mientras en Estados Unidos se buscaba exactitud, tiempos cronometrados, reglas precisas, puntuaciones estrictas, en México el jineteo tomó otro rumbo. No bastaba con aguantar arriba del toro. Había que mostrar control, estilo, valentía. Así nació esa imagen que hoy es tan reconocible. El jinete que baila sobre el toro, que se inclina hacia adelante y atrás, que juega con el equilibrio como si estuviera desafiando a la bestia cara a cara. No era solo fuerza física. Era un lenguaje corporal que gritaba: aquí estoy y no me vas a tumbar. En las décadas de los 70 y 80, este estilo, conocido como estilo Colima, alcanzó una fuerza enorme. Las plazas, tanto grandes como pequeñas, se llenaban de gente. No hacía falta explicar nada. Bastaba ver cómo un jinete se mantenía sobre un toro furioso, moviéndose con ritmo y dominio, para entender que eso no era sencillo. No era una competencia fría, era un espectáculo vivo, una forma de arte rural que nació en el campo y que conservaba ese espíritu hasta en el polvo que se levantaba. Aquí está una diferencia clave que muchos desconocen. El rodeo estadounidense es más rígido. Cada jinete debe resistir un tiempo exacto. Hay jueces, hay puntuaciones, todo está medido. El jaripeo mexicano, aunque también tiene reglas, deja mucho espacio a la libertad personal del jinete. Lo que importa no es solo cuánto tiempo resistes, sino cómo lo haces. El público no ve números, ve entrega, estilo, coraje. Ve a un hombre aferrado a un toro, como si en ese instante se jugara todo. Y muchas veces
Así es. Se juega el respeto, el orgullo, a veces incluso la vida. Por eso, cuando hoy alguien pregunta ¿dónde nacen los rodeos?, muchos piensan en Estados Unidos, porque es el país que lo volvió un espectáculo masivo, organizado y comercial. Pero la raíz verdadera no está allá. Está aquí. Está en México. En aquellos años cuando llegaron los toros y los caballos, en los pueblos donde indígenas y mestizos aprendieron a dominarlos, en las haciendas polvorientas, donde trabajar con animales grandes era sobrevivir, en las competencias improvisadas de antaño, en las fiestas de Colima, donde el trabajo se convirtió en celebración, en la charrería y el jaripeo, que dieron forma a un estilo propio y auténtico. Hoy el rodeo estadounidense y el jaripeo mexicano son cosas distintas. Uno es deporte reglamentado, medido y profesionalizado. El otro es espectáculo popular, con raíces campesinas profundas que siguen vivas. Pero ambos nacieron de la misma semilla. Y esa semilla no se plantó en un estadio moderno, sino hace casi 500 años, en tierras mexicanas, cuando se escuchó por primera vez el mugido de un toro bravo y el relincho de un caballo al amanecer. Cada vez que suena la música en una plaza, que se abre el cajón y que un jinete se aferra al lomo de un toro, no es solo un show. Es una historia vieja que se repite, de trabajo, de fuerza, de identidad y de coraje. Esa es, sin adornos, la verdadera raíz del rodeo. Así es, amigos. Hoy hago este mini documental del rodeo, porque a mí me gusta contar historias de vaqueros. De esas viejas, que vienen de antes, cuando la vida era dura pero la gente tenía coraje.